Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tocado el corazón, una historia de amor tan profunda y resiliente que parece sacada de un cuento de hadas. Hablamos de Serkan y Özge, y el amor eterno que nadie podrá romper. Si son amantes de las historias románticas que te hacen creer en el destino y en la fuerza inquebrantable de dos almas conectadas, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje emocional que explorará los altibajos, los desafíos y sobre todo, la magia que define la relación de Serkan y Özge. Y antes de que nos perdamos en los detalles de su increíble historia, les invito cordialmente a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido que les apasione. ¡Vamos allá! La historia de Serkan y Özge es un testimonio viviente de que el amor verdadero, ese que se forja en la adversidad y se nutre de la comprensión mutua, puede superar cualquier obstáculo. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, hubo una chispa, una conexión que trascendía lo superficial. No fue un flechazo instantáneo en el sentido convencional, sino más bien un reconocimiento de almas, una sensación de haber encontrado en el otro ese complemento que la vida les había estado negando. Se conocieron en circunstancias, digamos que no ideales, marcadas por malentendidos y una cierta distancia impuesta por sus entornos. Pero como el destino tiene sus propias maneras de tejer los hilos del amor, el tiempo y las coincidencias hicieron de las suyas para acercarlos. Serkan, un hombre con un fuerte sentido de la responsabilidad y a menudo, reservado en sus emociones, encontró en Özge una luz que disipó sus sombras. Özge, por su parte, una mujer vibrante y llena de vida, con una sensibilidad única, vio en Serkan una fortaleza y una ternura que no todos percibían. Al principio hubo barreras. Él luchaba con sus propios demonios internos, con la presión de las expectativas y la dificultad de expresar lo que sentía. Ella, con su empatía innata, sintió la necesidad de entenderlo, de desentrañar las capas que él mismo se había impuesto. Sus primeros encuentros fueron una danza de cautela y curiosidad. Serkan, marcado por experiencias pasadas que lo habían llevado a construir muros a su alrededor, se mostraba distante, analítico. Cada palabra, cada gesto era medido. Özge, en contraste, era un torrente de emociones, una persona que se entregaba con una franqueza desarmante. Al principio, esta diferencia pudo haber sido un punto de fricción, pero para ellos se convirtió en la clave de su entendimiento mutuo. Özge no intentó forzar a Serkan a abrirse, sino que le ofreció un espacio seguro donde, gradualmente, él pudiera sentirse cómodo para hacerlo. Su paciencia y su fe inquebrantable en la bondad inherente de Serkan fueron las herramientas que gradualmente derritieron el hielo que lo rodeaba. Mientras tanto, Serkan se sentía fascinado por la vitalidad de Özge. Su capacidad para ver el lado positivo de las cosas, incluso en las situaciones más sombrías, era algo que él admiraba profundamente. Ella le recordaba la belleza de la vida, la importancia de la alegría espontánea, de las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto en la rutina diaria. A través de sus ojos, Serkan comenzó a redescubrir un mundo que él había dejado de percibir. No era solo atracción física, ni siquiera un enamoramiento superficial, era un reconocimiento profundo de que en presencia del otro ambos se sentían más completos, más auténticos. Uno de los primeros grandes desafíos que enfrentaron fue la desaprobación externa. Las familias, los amigos e incluso la sociedad en general, parecían tener sus propias ideas preconcebidas sobre quiénes debían estar juntos y bajo qué circunstancias. Hubo presiones, hubo dudas sembradas, hubo intentos de separarlos. Serkan, proveniente de un entorno más conservador, enfrentó la resistencia de sus mayores, quienes consideraban que Özge no se ajustaba a sus expectativas sociales o culturales. Por su parte, Özge, aunque más independiente, también sintió la presión de aquellos que veían en Serkan a alguien demasiado serio, demasiado ensimismado, alguien que a sus ojos podría apagar su chispa. Pero en lugar de debilitarlos, estas pruebas solo fortalecieron su vínculo. Descubrieron que su amor era un refugio, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, donde sus debilidades eran aceptadas y sus fortalezas celebradas. Cada vez que el mundo exterior intentaba separarlos, ellos se aferraban más fuerte el uno al otro. Las conversaciones nocturnas donde compartían sus miedos y sus esperanzas se volvieron el pilar de su relación. Aprendieron a defenderse mutuamente, a presentar un frente unido ante las adversidades, demostrando al mundo que su amor no era una moda pasajera, sino una fuerza poderosa. La comunicación, como en toda relación profunda, fue clave.
B. Aprendieron a escucharse no solo con los oídos, sino con el corazón. Descubrieron la importancia de la paciencia, de darle espacio al otro para crecer y sanar. Hubo momentos de conflicto, por supuesto. ¿Quién no los tiene? Los desacuerdos sobre la forma de abordar un problema, las diferencias en la interpretación de una situación, o simplemente los días en que el estrés se apoderaba de ellos. Pero lo que distinguía a Serkan y Özge era su capacidad para perdonar, para aprender de sus desacuerdos y para salir de ellos más unidos que antes. No se trataba de ganar discusiones, sino de encontrar soluciones juntos, de reafirmar su compromiso mutuo. Özge, con su naturaleza empática, a menudo tomaba la iniciativa para tender puentes, mientras que Serkan, con su pragmatismo, aportaba un análisis calmado que ayudaba a resolver los conflictos de manera constructiva. Quizás uno de los aspectos más fascinantes de su relación es cómo se apoyaron mutuamente en sus sueños y aspiraciones individuales. Serkan, a pesar de su naturaleza pragmática y su tendencia a ser reservado sobre sus propios deseos, admiraba la pasión de Özge por su trabajo y la animaba constantemente a perseguir sus metas. Cuando Özge soñaba con abrir su propio negocio, fue Serkan quien, con su visión organizativa, la ayudó a trazar un plan de negocios detallado, a encontrar inversores y a superar los miedos iniciales. La apoyó en cada paso, celebrando cada pequeño logro como si fuera propio. Y Özge, con su visión optimista y su creencia inquebrantable en el potencial humano, ayudó a Serkan a ver más allá de sus limitaciones autoimpuestas, a creer en su propio potencial y a liberarse de cargas que no debía llevar. Serkan, a menudo abrumado por las responsabilidades familiares y profesionales, se encontraba a sí mismo compartiendo con Özge sus preocupaciones más profundas. Ella, con su escucha activa y sus palabras de aliento, le recordaba la fortaleza que residía en él, la capacidad de superar cualquier desafío. Se convirtieron en el mayor admirador del otro, en su principal defensor, un equipo indivisible frente a los desafíos de la vida. La vida, sin embargo, rara vez es un camino de rosas sin espinas. Hubo momentos de profunda tristeza, de pérdidas, de situaciones que pusieron a prueba su fortaleza emocional hasta el límite. Enfrentaron la enfermedad de seres queridos, reveses económicos inesperados y momentos de profunda soledad. Pero en cada uno de esos momentos oscuros, se aferraron el uno al otro como un faro en la tormenta. Fue en esos instantes de vulnerabilidad compartida donde su amor se hizo más palpable, más real. La forma en que se consolaron, se levantaron mutuamente, demostró que su conexión iba mucho más allá de la pasión o el afecto, era una unión de almas que se sentían completas solo cuando estaban juntas. Recuerdo una ocasión en particular en la que Serkan atravesaba un momento profesional extremadamente difícil, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba. Estaba al borde de la desesperación, encerrado en sí mismo. Özge, sin imponerle nada, simplemente estuvo allí. Preparaba sus comidas favoritas, le leía en voz alta cuando él no tenía energía, y se sentaba a su lado en silencio, ofreciéndole su presencia reconfortante. En esa vulnerabilidad, Serkan pudo ver la profundidad del amor de Özge, un amor que no exigía, sino que ofrecía, un amor que era un ancla en las aguas turbulentas. A la inversa, cuando Özge enfrentó una pérdida personal devastadora, fue Serkan quien, con su calma y su firmeza, la ayudó a navegar por el dolor. Él se encargó de las responsabilidades prácticas, le proporcionó el espacio necesario para llorar, y le recordó suavemente la belleza de los recuerdos que perdurarían para siempre. ¿Y cómo lograron mantener viva esa llama a lo largo del tiempo? No hay una fórmula mágica, pero sí principios fundamentales que resonaron en cada aspecto de su relación. El respeto mutuo es la piedra angular. Siempre se trataron con la máxima consideración, valorando las opiniones y sentimientos del otro, incluso cuando no estuvieran de acuerdo. La honestidad radical, incluso cuando era difícil, creó una base de confianza inquebrantable. Nunca tuvieron miedo de decirse la verdad, pero siempre con amor y con el deseo de construir, no de destruir. Y por supuesto, el sentido del humor. A menudo una risa compartida en medio de la tensión podía disipar las nubes y recordarles la alegría que encontraban el uno en el otro. Se permitían reírse de sí mismos, de sus pequeñas peculiaridades, de las situaciones absurdas de la vida. Serkan y Özge nos enseñan que el amor eterno no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una voluntad férrea para enfrentarlos juntos. Es la decisión consciente de elegir al otro día tras día, a pesar de las imperfecciones, de las dificultades, de las distracciones que la vida nos presenta. Es un compromiso que se renueva constantemente, alimentado por la gratitud,
la admiración y un amor profundo que se ha visto fortalecido por cada experiencia vivida. Su amor no se ha estancado, ha evolucionado, se ha profundizado, ha aprendido y ha crecido con cada paso del camino. Su historia nos recuerda que a veces, las personas más importantes en nuestras vidas no son aquellas que llegan de forma fácil y sin complicaciones, sino aquellas que nos desafían a ser mejores, que nos muestran nuestro verdadero valor y que, en medio del caos, nos ofrecen la calma y el amor que necesitamos para seguir adelante. La fortaleza de su amor reside precisamente en esa resiliencia, en esa capacidad de reconstruir y fortalecerse ante cada embate. Es un amor que no teme a la oscuridad, porque saben que juntos son la luz que la disipa. Su relación es una obra de arte en constante creación, esculpida por la paciencia, la comprensión y un amor que ha demostrado ser inmune al paso del tiempo y a las vicisitudes de la vida. En resumen, hemos explorado la maravillosa historia de Serkan Yozge, destacando cómo su amor, a pesar de los desafíos iniciales, las presiones externas y los momentos difíciles de la vida, ha demostrado ser un amor eterno, uno que nadie podrá romper. Hemos visto cómo su conexión se basa en el respeto, la comunicación, el apoyo mutuo, la honestidad y, por supuesto, un profundo afecto que se ha solidificado con el tiempo y las experiencias compartidas. Su relación es un faro de esperanza para todos aquellos que creen en la fuerza del amor verdadero, un recordatorio de que, cuando dos almas están verdaderamente conectadas, pueden conquistar cualquier cosa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Serkan Yozge. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Nos encantaría saber qué les ha parecido. ¿Qué aspecto de su relación les ha conmovido más? ¿Creen que su historia es un reflejo de lo que significa el amor verdadero? ¿Tienen ustedes alguna historia similar de amor que ha superado adversidades? Por favor, dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y conectar con ustedes. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o entretenido, les agradeceríamos enormemente si pudieran darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.